Shanti, Shanti, Shanti. Pues listo. Entonces, en esta clase, en la clase número 3 de astrología védica, vamos a ver las diferentes divisiones, los diferentes cuerpos, ramificaciones de la astrología védica, que son conocidos como angas. Angas, siempre que escuchen la palabra anga, refiere a un tipo de división, ¿no? Como una ramificación, un cuerpo, ¿no? Algo que se ramifica, ¿no? Entonces, angas del Yotis, pues hay tres que se consideran principales, ¿no? Digamos que las escrituras védicas identifican a tres angas como principales, tres divisiones, ¿no? Y estas tres divisiones se conocen como Samhita, Jora y Ganita, ¿no? Estas son las tres divisiones principales y de estas tres divisiones se ramifican más sistemas, ¿no? De lo que viene siendo el sistema de astrología. Nosotros que estamos aprendiendo o que estamos reforzando nuestros conocimientos sobre la astrología, debemos de entender que el principal anga o la principal división en la cual nosotros estamos aprendiendo y que debemos de conocer de qué trata, que es algo que se va a explicar más adelante, es el anga o la división que se relaciona a Jora, ¿no? Por eso nosotros somos seguidores, somos ¿cómo se dice? Sí, somos seguidores de Parashara Muni, por eso él tiene su obra que se conoce como Brihat Parashara Jora Shastra, ¿no? Shastra es una palabra que significa conocimiento. Shastra es una palabra sánscrita que quiere decir filo, que quiere decir navaja, que quiere decir aquello que corta. Entonces, en el sistema de conocimiento, la palabra Shastra es, como les decía, algo que corta de raíz. En este caso, se dice que los Shastras o el conocimiento shastrico corta nuestra incapacidad de conocer algo, o sea, prácticamente quiere decir que corta con la ignorancia, ¿no? Con esa incapacidad de no saber ciertas cosas. Pero dentro de nuestro proceso de estudio, como les decía, nosotros somos principalmente enfocados al estudio de la astrología Jora, pero de una u otra manera también vamos a conocer algunos aspectos de esta división que se conoce como Sanjita y Ganita, ¿no? De hecho, más adelante vamos a hacer, bueno, voy a hacer unos cursos complementarios de unos de los sistemas, ¿no? Que se relacionan a Sanjita, Ganita y de mismo Jora. Pero bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Aquí lo principal es que podamos conocer cómo se divide el cuerpo del Yotish, ¿no? Entonces, primero vamos a analizar, ¿no? Lo que es el sistema Jora, ¿no? Este Anga, ¿no? Es uno de los grandes exponentes, ¿no? Por ejemplo, Baraja Mihira, en este caso, es uno de los exponentes más grandes del conocimiento védico, en este caso conocido como el Brihad Yataka, ¿no? El Brihad Yataka tiene un verso, ¿no? Que dice, Joratia, Joratra Vikalpame, Kalpameke, Banchanti Purva para Varnalopat, Karmajitam Purvababe, Shadari Yatasya Pamti Shamabi Vyanati. Este es un verso del Brihad Yataka que es escrito por Baraja Mihira y que justamente es uno de los grandes exponentes de este conocimiento de Jora también, de esta división. Entonces nos explica prácticamente en este Brihad Yataka el origen de la palabra Jora, que en realidad es una palabra compuesta que es Joratra, o Ajoratra. Jora significa día y Ratra significa noche, ¿no? Por eso cuando se celebra Shivaratri, se puede decir que es el festival de noche, ¿no? Entonces es una palabra compuesta y en este caso Baraja Mihira estaba diciendo que en el Brihad Yataka Baraja Mihira define, ¿no? Que todo lo que se manifiesta dentro de nuestra disposición
¿no? Personal dentro del destino de la carta astrológica, y todo lo que se pueda obtener es prácticamente la fructificación de los méritos que hemos obtenido, ¿no? O sea, prácticamente está hablando que Jora, esta división de la astrología, es una manifestación del karma, ¿no? Principalmente estamos hablando de un karma en particular, ¿no? O sea, cuando se manifiesta una carta astrológica, ahí estamos hablando que hay una manifestación, hay una fructificación de esos méritos, de esas cosas que hemos realizado en momentos previos. Bueno, de estos cuatro karmas, ¿ustedes cuál creen que se relaciona a Jora? ¿No? Jora es como la ramificación de la astrología que se relaciona a la manifestación de una carta, ¿no? Donde se hablan ciertos principios, combinaciones, configuraciones planetarias, donde uno puede hacer una interpretación de la carta astrológica. Entonces, Baraja Mihira pues habla que el Jora es la manifestación del karma, ¿no? Pero principalmente estamos hablando del karma, del Prarabdha karma, que es un karma que pues ya está de cierta manera manifiesto, incluso desde lo que es la misma manifestación del cuerpo, toda la condición fisiológica, ¿no? Mental, emocional, ¿no? Que es algo que se construye también de acciones que se han acumulado en vidas pasadas. Entonces se puede decir que Jora es todo un tratado de literatura, ¿no? Específicamente un tratado de literatura védica que se relaciona a esa parte de la astrología predictiva, ¿no? Que tiene que ver con Prarabdha Karma. Entonces Jora es parte de ese anga, de esa división que nosotros estamos estudiando, que vamos a estudiar más adelante, con respecto a todas las configuraciones, a todas las combinaciones planetarias que se encuentran en una carta astrológica, porque cuando nosotros observamos una carta astrológica, vemos una serie de información, ¿no? Esta información pues nos indica posiciones planetarias, nos indica ascendentes especiales, nos indica el ascendente natal, nos indica varias cosas, ¿no? Que a través de ello, conociendo esas posiciones, pues podemos determinar aspectos del karma que se va a manifestar en esta vida. Entonces, Baraja Mihira es un exponente también del conocimiento de Jora, de esta ramificación, y pueden, en su momento, si ustedes lo desean, pueden leer, conocer sobre él, y principalmente leer esta escritura que se conoce como el Brihad Jataka. Si quieren conocer más aspectos sobre Jora, yo les recomiendo estudiar el Brihad Jataka, que es una literatura védica donde viene toda esta información. Entonces, habíamos dicho, existen tres divisiones: Jora, Ganita, Samhita. Entonces, Ganita es otro anga, otra división. Se puede decir que en esta anga se considera como un complemento matemático de la astrología y de la astronomía. Este sistema, por ejemplo, incluye el cálculo de parámetros exactos, como por ejemplo las distancias, las longitudes, las posiciones de las estrellas. Y bueno, pues esta rama de la astrología fue desarrollada mediante observaciones y cálculos, tanto para realizar horóscopos o incluso para realizar calendarios. O sea, por ejemplo, había personas en la antigüedad, no sé ahorita, yo creo que sí también ha de haber personas con esa capacidad de poder observar, de poder ver ese aspecto, pues, del movimiento, ¿no? De los astros, de las estrellas, ¿no? Y poder determinar, ¿no? Las posiciones planetarias en ciertas constelaciones, en ciertos signos, donde pues antiguamente las personas tenían esa capacidad, ¿no? De poder establecer o manifestar una carta natal solamente a través de cálculos matemáticos, que es lo que hacen los programas actualmente. O sea, antiguamente no existían estos programas que nos dan las configuraciones, sino que lo hacían todo de manera manual. Entonces, cuando se hacía esta práctica manual de poder establecer una carta astrológica, se utilizaba todo este conocimiento de este anga que se conoce como Ganita. Entonces, Ganita refiere a ese cálculo de los parámetros exactos, deben de ser exactos definitivamente, ¿no? De todas esas distancias, longitudes y posiciones de las estrellas, ¿no? Entonces, con esta observación se podían hacer los horóscopos, se podían hacer los calendarios, ¿no? Que son calendarios que en el sistema védico se consideran como calendarios lunares,
Entonces, este sistema de Ganita ayuda a establecer los horóscopos y los calendarios, ¿no? Dentro del sistema astrológico. También este sistema era usado para marcar el comienzo de las estaciones, calcular, por ejemplo, la manifestación de los eclipses, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues el Sol y la Luna tenían una intervención de los nodos, ¿no? Que son Rahu y Ketu. Y como sabemos, pues existen dos tipos de eclipses. Para los que no saben, hay dos tipos de eclipses. Uno es considerado eclipse lunar y el otro es considerado eclipse solar, ¿no? El eclipse lunar se da cuando el Sol y la Luna están en oposición y el eclipse solar se da cuando el Sol y la Luna se encuentran en el mismo signo, influenciados por los nodos lunares, ¿no? También este Ganita nos ayuda a conocer los ciclos lunares, planetarios, las progresiones, las puestas y salidas del Sol, también entre otras cosas, entre otras cosas. Este sistema de astrología Ganita era utilizado principalmente en la antigüedad por los yotishas, ¿no? El yotisha es una palabra, ¿no? Que refiere a las personas que realizan o que practican la astrología. En la actualidad, más fácil y sencillo poder calcular los horóscopos, como habíamos dicho, porque ya existen programas, ¿no? Programas muy sofisticados. Entonces, habíamos dicho que Baraja Mihira, ¿no? Es uno de los exponentes, también considerado dentro del sistema del Parámpara, de la sucesión discipular. Luego tenemos la tercera división de las tres principales, Jora, Ganita y Samhita. Son las tres divisiones, se las tienen que pues aprender, memorizar si quieren, ¿no? Yo les recomiendo que se las memoricen al igual que el karma, karma, vikarma, karma, sanchita, prarabdha, kriyaman, agami, ganita, sanjita, jora, ¿no? Pues para que puedan tener una referencia, una base, ¿no? De lo que ustedes puedan hablar con respecto a la astrología o puedan hacer. Entonces, este sistema de Samhita se enfoca al estudio de las cualidades del tiempo, o sea, kala. Kala es una palabra sánscrita que significa tiempo, principalmente. Se hace estudios sobre la interpretación de los sueños, parte de la astrología relacionada a los presagios, también Vastu Shastra, entre otras cosas. Y también tiene relación con los movimientos de los planetas, del Sol, de la Luna, también se relaciona a la caída de meteoros, cometas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la función de Samhita, ¿no? Este tipo de cálculos, ¿no? De estudios sobre los fenómenos, principalmente naturales. Por otra parte, pues bueno, también hay 6 divisiones que se consideran dentro de Jora, Samhita y Ganita, hay como ciertas subdivisiones y son consideradas como 6 ramificaciones o 6 sangas, ¿no? Estos 6 sangas se conocen como Yataka, Prashna, Muhurta, Nimita, Gola y Ganita. Ganita pues ya lo mencionamos. Por ejemplo, dentro de Jora, que es una de las tres principales, se encuentra Yataka, Prashna y Muhurta. Luego dentro de Samhita está Nimita y dentro de Ganita, más bien Ganita, se dice que Ganita y tanto Gola se encuentran dentro de algo que se conoce como Siddhanta, ¿no? Por eso el poder estudiar, ¿no? El Surya Siddhanta en el nivel de Ganita, ¿no? Entonces, esas son las 6 divisiones también de la astrología que pueden ser estudiadas, ¿no? Las vamos a mencionar aquí, que son las principales porque existen muchas divisiones. La astrología se va ramificando cada vez más, ¿no? Y dentro de nuestra disposición personal, como estudiantes de astrología, como yotishas, entonces les decía que la astrología se va ramificando cada vez, ¿no? Para hacerlo de manera más práctica. Y nosotros como estudiantes, practicantes o aspirantes a ser yotishas, o sea, ya personas que puedan interpretar cartas astrológicas o que puedan enseñar este conocimiento, dentro de nuestra disposición personal, karmática, más adelante cuando veamos el sistema de constelaciones nakshatras, ahí se puede identificar cuál sería como la rama, ¿no? La ramificación dentro del sistema astrológico, dentro de nuestro estudio de astrología,
que más nos conviene, en el cual nosotros podemos desarrollar mayor habilidad. Entonces, el primer anga o división, subdivisión de lo que es la astrología, ¿no? Es Yataka, ¿no? Que tiene que ver con la astrología natal, que es lo que generalmente se hace, ¿no? O sea, o hacemos muchos o muchos astrólogos hacen, ¿no? Entonces, este sistema de astrología refiere a la posición de los planetas en el momento del nacimiento de una persona, de un nativo. Entonces, este anga nos muestra los eventos que el individuo experimentará en su vida, a lo largo de su vida. Entonces, este sistema también es conocido como Yanma. Yanma, como habíamos dicho, es una palabra que significa nacimiento, algo que nace, algo que se manifiesta. Entonces, la carta Yanma, carta Rashi es la carta de nacimiento, Yanma. Entonces, dentro de Jora, que es lo que nosotros estudiamos, la carta de nacimiento se conoce como Yataka, ¿no? O está dentro más bien de la división de Yataka, que es la astrología natal. Y para poder realizar la astrología natal, pues nosotros utilizamos tres datos muy simples, ¿no? Que sería la fecha de nacimiento de una persona, la hora de nacimiento de una persona y el lugar de nacimiento de una persona. Con esos tres datos, nosotros podemos levantar su carta y de esa manera conocer la mayor información, ¿no? Concentrada, todo lo que podemos encontrar dentro de su carta astrológica. Y bueno, dentro de Yataka, pues bueno, hay esa escritura que yo recomendé desde un principio, que es el Brihad Parasharahora Shastra, y es un tratado que habla específicamente de la astrología natal. Entonces, la astrología védica es considerada una ciencia brahmínica, ¿no? Conocida como Yotisha, ¿no? En este caso. Entonces, por otra parte, o gran parte más bien de los astrólogos o de la gente, trabaja sobre este tipo de rama de la astrología, ¿no? Que es la rama de Jora, Yatak. Aunque ya dentro del estudio y de la práctica también vamos a hacer estudios sobre Yataka, Parashna, Muhurta, Nimita, Gola y Ganita. O sea, de una u otra manera vamos a vernos en la necesidad de aprender sobre estas ramas, ¿no? Para poder complementar lo que uno puede observar también dentro de una carta astrológica. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces estábamos diciendo que este tipo de rama de la astrología es muy trabajada, ¿no? Por muchas personas, ¿no? O sea, mucha gente incursiona mucho en este sistema, ¿no? Yataka. Entonces nosotros incluso como astrólogos es lo que más mayormente desarrollamos o hacemos. Entonces este sistema es muy importante ya que a través de los tres datos específicos que habíamos dicho, de esa manera podemos levantar lo que es una carta natal. Y esta carta natal viene siendo como una huella, es una huella digital, ¿no? de la persona. Y se dice que en el mundo, cuando nace una persona, ¿no? Que es el nacimiento, el Yanma, el nacimiento de una persona, esa carta no va a haber ninguna igual. Así puede haber una diferencia de un minuto, o de dos, o de cinco, de que dos personas nacen, y eso va a hacer que cada carta sea completamente distinta. Incluso en el caso de los gemelos, ¿no? Cuando nacen gemelos, en ese caso también ese tipo de cartas se considera de cada uno de los nacidos, es totalmente diferente, a pesar de que puedan aparentemente tener el mismo ascendente, que no lo tienen, hay un principio donde se utiliza para determinar el ascendente de cada uno. Pueden tener por ejemplo, Marte, Venus, Ketu, Mercurio en Leo, pueden tener la Luna en Virgo, o sea, van a tener muchas cosas similares, pero al cambiar el ascendente, al definir un ascendente para cada uno de ellos, cambia completamente la configuración en muchos otros ascendentes especiales. Entonces, la carta natal, ¿no? La carta astrológica es como una huella digital, o sea, es personal, no hay ninguna igual a la de uno. Entonces, está formada por ciertas configuraciones planetarias al momento del nacimiento y bueno, al mismo tiempo la astrología védica emplea muchas cartas divisionales dentro de los sistemas de programas. Hay cartas divisionales que es la de 2, la de 3, la de 4, que es algo que vamos a tocar muy a la ligera más adelante, pero que se puede hacer
una clase especial para cartas divisionales, ¿no? De todas las cartas divisionales que se utilizan. Entonces, este sistema, lo que es la carta natal, manifiesta muchas cartas divisionales, ¿no? Entonces, se añaden, ¿no? Esas cartas natales que prácticamente es como sumergirse más en un área específica de la vida, de la persona al momento de utilizar una carta divisional. Entonces, en esta carta existen infinidad de yogas, ¿no? Configuraciones que se pueden interpretar, configuraciones planetarias principalmente. Y también, por ejemplo, están los dashas, que son los diferentes periodos planetarios, ¿no? Que son manifiestos por la posición de la luna al estar situada en una constelación específica al momento del nacimiento. Entonces, dentro de esa constelación hay un planeta que rige esa constelación y ahí es donde hay una manifestación de una regencia de periodos planetarios, ¿no? Entonces, todo eso puede ser interpretado, ¿no? Todo eso puede ser sincronizado, ¿no? Pues se pueden sincronizar eventos que pueden acontecer con respecto a una persona y este sistema se utiliza para analizar principalmente el Prarabdha Karma, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, Yataka es eso, ¿no? La astrología natal, que es Hora prácticamente, ¿no? Luego tenemos Prashna. Prashna tiene que ver con la astrología horaria. Entonces, en este sistema de Prashna es considerado como la astrología horaria, ¿no? La astrología horaria es como, por ejemplo, que nosotros abrimos nuestro software, nuestro programa, y va a haber una manifestación de una carta del momento. Entonces, el sistema de astrología Prashna investiga la correlación de las posiciones planetarias en un momento específico. Entonces, se analiza en un momento específico cuando se formula una pregunta. O sea, el sistema Prasna es un sistema que se utiliza para responder preguntas principalmente. No hay personas que pueden venir y nos pueden preguntar algo, ¿no? Algo específico, donde, por ejemplo, dónde perdieron la cartera, dónde se les cayó, no sé, dónde dejaron las llaves. Entonces, Prasna es eso, ¿no? Es la carta horaria, la carta del momento, cuando se formula la pregunta, se levanta y a través de esa carta del momento, esa carta horaria, se pueden responder ciertas preguntas, que hay métodos para poder, responder. Existen muchos aspectos que se utilizan. Por ejemplo, dentro de Prasna también se hace uso de los sonidos. Cuando una persona hace una pregunta y hay una manifestación de un sonido, ese sonido nos puede dar una información con respecto a la respuesta que podemos dar. También el cuerpo del consultante es observado para poder determinar algún aspecto específico en relación a su pregunta. La dirección significa la dirección hacia dónde está sentada la persona, hacia dónde está mirando también, y la numerología también se utiliza. Por ejemplo, el que nosotros podamos pedir que el consultante nos pueda decir un número, eso también se puede utilizar para poder tener mayor información sobre la respuesta que se va a dar con respecto a Prasna. Hay métodos muy específicos, ¿no? Incluso dentro de lo que viene siendo la división de astrología médica se usa, por ejemplo, la numerología, donde el cuerpo se divide en tres partes, ¿no? Y en esas, a la persona se le pide que diga un número de tres dígitos, ¿no? Por ejemplo, 311. Y cada uno de esos dígitos indica cada una de esas partes del cuerpo, que en relación a la numerología, según sea el número, lo asociamos a esa parte del cuerpo y ya nos va a dar información. Entonces, Prasna es eso, ¿no? Poder investigar la correlación de las posiciones planetarias cuando se formula una pregunta, ¿no? Prasna es muy, muy bueno. Ahí uno tiene que, bueno, para realizar Prasna y otros tipos de, por ejemplo, Nimita, entre otras cosas que vamos a ver, se necesita generar muchas prácticas personales, ¿no? Muchas prácticas de la purificación principalmente de los sentidos. ¿No? Porque nuestros sentidos, al ser limitados, si nosotros nos movemos con nuestros sentidos limitados, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos ver cosas más allá, ¿no? Entonces, nuestros sentidos, como habíamos dicho, tienen esa limitación de no poder ver a través de una pared, no podemos escuchar lo que están diciendo las personas a 10 metros de distancia, etcétera, ¿no?
Entonces, los sentidos se pueden purificar, ¿no? La misma ciencia de la Ayurveda, la misma ciencia de la astrología nos dice cómo, ¿no? Y todo se relaciona al aspecto divino, ¿no? Luego tenemos Muhurta, este, este, esta división también es considerada un anga dentro de la astrología y refiere a los momentos auspiciosos, ¿no? Las cosas que uno puede realizar a futuro para que puedan generar un tipo de resultado. Entonces, en esta rama de la astrología se identifican los momentos más favorables y auspiciosos para realizar una actividad en específico, una actividad importante, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio, en qué momento hacer un matrimonio, en qué momento hacer una ceremonia ritual de fuego, en qué momento hacer ciertos acuerdos, porque pues a veces nosotros podemos hacer acuerdos con personas, o incluso viajar, ¿no? Viajar se considera que uno pueda hacer muhurta o que pueda consultar un momento auspicioso para viajar, porque a veces dentro de la configuración de la carta astrológica, hablando de la cartografía y del sistema geográfico astrológico, una persona puede manifestar combinaciones, configuraciones planetarias que pueden indicar que si una persona se dirige a una línea planetaria específica a nivel geográfico, puede haber un tipo de acontecimiento y ese acontecimiento a veces puede ser negativo, como un accidente o la misma muerte, ¿no? Alguna puntuación o algo así. Entonces, dentro de este Muhurta se utiliza también mucho lo que es la cartografía, ¿no? El poder observar a nivel de geográfico las líneas planetarias de cada individuo y decirle, sabes que no vayas a la línea de Rahu, porque si vas a la línea de Rahu, como tienes Rahu con Saturno en la casa 12 desde tu ascendente, significa la pérdida de un miembro, ¿no? De tu cuerpo. Entonces va a la línea de Rahu, la persona viaja geográficamente y puede manifestar ese karma. Entonces, Muhurta, pues significa eso, ¿no? Identificar, ¿no? ¿Cuál es el momento más auspicioso, ¿no? Para viajar, para hacer negocios, incluso, por ejemplo, este sistema de Muhurta es muy utilizado por abogados, ¿no? Para ver en qué momento hacer una actividad de juicio, etcétera, ¿no? O la disolución de contratos también, o un divorcio, por ejemplo, ¿no? También porque a veces los divorcios en la cuestión de lo que es vivaja o Kuta, bueno, el sistema de compatibilidad se conoce astrológicamente como Kuta, pero el matrimonio se conoce como vivaja. Entonces, a nivel de vivaja, de matrimonio, cuando hay una separación, se recomienda utilizar muhurta, ¿no? Poder utilizar ciertas herramientas que nos puedan dar información de en qué momento actuar y hacer algún tipo de acción. Luego tenemos nimita, es otra ramificación, otro tipo de rama o anga. Ay, Nimita tiene que ver con los presagios, es la rama de la astrología que nos permite leer un presagio, ¿no? O sea, los presagios son considerados eventos no cíclicos, o sea, que llegan a pasar una sola vez. No es algo que se repite de la misma manera, de la misma forma. O sea, puede haber manifestación de un vuelo de aves específico en un momento específico, en un lugar específico, pero no se vuelve a repetir, no es cíclico. Entonces, Nimita refiere a eso. Eventos, o sea, puede haber lo mismo, pero en otro lugar, en otro momento, en un tiempo diferente, ¿no? Pero no es cíclico, no se repiten, son presagios, son eventos naturales prácticamente, ¿no? Eh, que digamos, por ejemplo, el vuelo de una ave, lo que vemos y escuchamos mientras viajamos, la aparición de meteoritos, ¿no? Estrellas. Entonces, de entre las diferentes manifestaciones de augurios naturales, solo algunos pueden ser interpretados por nosotros. O sea, si quisiéramos ser verdaderos intérpretes de esos presagios, tenemos que desarrollar muchas cualidades. El requisito principal de Nimita es la intuición acertada, es como el desarrollo del Ajna Chakra, ¿no? El chakra del tercer ojo, del conocimiento, ¿no? De la percepción. Entonces, hay personas que pues ya nacen con esas facilidades, ¿no? Hay personas que en su carta astrológica, en su carta Yataka, en su carta Hora,
se puede ver, ¿no? Que hay personas que ya traen una disposición muy fuerte a desarrollar la intuición acertada, porque a veces uno puede intuir algo, pero no necesariamente significa que eso que uno intuye es real, ¿no? Sino que sí ahí debe de ser un tipo de intuición acertada que tiene que ver justamente con la combinación de prácticas nobles, prácticas bondadosas, la purificación de nuestros sentidos, nuestra conexión con la naturaleza, con el universo, con Dios mismo. Luego tenemos Gola. Es otro de los sistemas, ¿no? Está en Siddhanta, está junto con Ganita. Gola y Ganita se conoce como Siddhanta, esa rama es una rama que encierra a estas dos angas. Entonces, esta división de la astrología se enfoca en la observación de 9 objetos principales, que son los navagrajas, a excepción de Rahu y Ketu, ¿no? Pero se enfoca a la observación principalmente de que, por ejemplo, existen ciertos movimientos planetarios, ¿no? Y no solamente estudian el movimiento, sino que estudian el comportamiento, ¿no? Estudian la composición, ¿no? Como los elementos que predominan dentro de estos grajas, ¿no? En este sistema, por ejemplo, se considera principalmente a los navagrajas. O sea, a pesar de que actualmente se han descubierto otros planetas, astrológicamente en el sistema védico se consideran principalmente estos 9, porque de hecho el 9 es considerado incluso un número auspicioso. Y refiere que a los demás planetas pues son de cierta manera alejados, sí tienen una influencia, pero es menor, ¿no? Entonces hay quienes sí pueden utilizar la interpretación de otros planetas, pero bueno, los principales son los navagrajas, ¿no? Que llevan el orden del Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu. Son los 9 planetas, ¿no? Entonces se estudia como el comportamiento. Luego tenemos Gochara. Gochara es algo que debemos de sí aprender también. Está como muy a la par de lo que es Jora, ¿no? La astrología también natal, ¿no? Yatak. Entonces, esta división de la astrología también se relaciona a la parte predictiva, de cierta forma, ¿no? Pero esto ya tiene que ver más con la observación de las posiciones planetarias, más de augurios y cosas así. Tiene que ver con las posiciones planetarias en ciertos signos, ¿no? Porque a través de eso, por ejemplo, aquí es la carta natal, la carta de nacimiento de una persona, y aquí tenemos la carta, se podría decir, del momento, ¿no? La carta horaria de las posiciones actuales de los planetas que indica Gochara. Gochara significa tránsitos, dónde están transitando los planetas, cómo va siendo su progresión cada planeta. Entonces, a través de Gochara, uno puede interpretar ciertos aspectos en la carta natal de la persona, porque se hace una sobreposición de la carta horaria sobre la carta natal, y entonces Gochara significa que a través de los movimientos planetarios y sus progresiones uno puede dar interpretaciones. Por ejemplo, cuando una persona, tomando los gocharas también pueden mezclarse con los planetas, ¿no? Y crear yogas, pero principalmente pueden indicar ciertos aspectos cuando se posicionan en ciertas casas. Por ejemplo, cuando un planeta maléfico como Saturno o Rahu transita la casa 12, que en este caso esta persona estaría bajo la influencia del tránsito de Saturno en su casa 12 y aparte estaría en combinación con Rahu, que es una posición natal. Pero bueno, hablando del tránsito en casa 12, por ejemplo, en ese momento esa persona, mientras Saturno esté transitando la casa 12 de esa persona, indica que la persona debe de ser muy cuidadosa de no hacer acciones que puedan llevarla o que puedan hacer que esa persona pueda vivir o experimentar un tipo de confinamiento. Porque si se dan cuenta, ya de por sí trae un tipo de posición negativa, que es Rahu en la casa 12, que puede indicar un confinamiento involuntario. Entonces, el tránsito de Saturno o Rahu
en casa 12 indica que la persona puede experimentar durante ese periodo, ese tránsito, un confinamiento. Y no es un confinamiento, puede ser a veces que pues a lo mejor uno comete una infracción o uno sin querer, sin poner atención, no sé, atropella a alguien y uno va a dar a la cárcel, cosas así, ¿no? Entonces, esos tránsitos, Gochara, se utilizan justamente para decir a la persona, sabes que durante este periodo, mientras Saturno está transitando tu casa 12, debes de ser una persona con mucha precaución, porque si cometes un acto de negligencia, puedes ser candidata a vivir un tipo de confinamiento involuntario. Entonces, mantente como, o sea, como que ayuda a eso, ¿no? A prevenir, ¿no? Entonces, se analizan las progresiones y las retrogresiones de los planetas con relación a la carta natal. O sea, un tránsito planetario específico puede activar el periodo incluso de un dasha, de un periodo planetario con respecto a un evento o un suceso que puede acontecer. Principalmente puede ser negativo o positivo. Entonces, cuando los planetas se analizan en tiempo real, son interpuestos, ¿no? A la carta natal de una persona, ¿no? Pueden crear sucesos en la vida de esa persona durante un periodo específico. Entonces, los gocharas también se utilizan en la astrología mundial, ¿no? Estos tránsitos, ¿no? Progresiones y retrogresiones, horarios, o sea, dentro de la carta horaria, también se utilizan en la astrología mundial, que es otra ramificación, es otra rama. Se dice que el Gochara se compara como un reporte del tiempo. O sea, digamos que si nosotros analizamos el tiempo ahorita, tal vez el tiempo nos pueda decir, ¿sabes qué? A las 6 va a llover. Entonces, pues cúbrete, tápate si vas a salir, ¿no? Que es lo que nos recomiendan, ¿no? Los que hablan del tiempo, ¿no? Entonces, Gochara es eso, ¿no? Como que dice, ok, mira, como que vas a tener una influencia donde tu cuerpo se puede afectar, puedes desarrollar alguna enfermedad, etcétera, pues cuídate, ¿no? O sea, come bien, descansa bien, no te enojes, etcétera, ¿no? Son los tránsitos planetarios. Luego estas ramas ya son como más, no tan generales, pero sí, sí también tienen su forma, su razón de ser. Por ejemplo, tenemos la otra ramificación de la astrología que se utiliza mucho, que tiene que ver con Muhurta también, porque, por ejemplo, Kuta significa unión, ¿no? Matrimonio, etcétera. Sinastría, compatibilidad, son significados que se le dan. Entonces, en este caso, específicamente, esta rama también puede tener relación con Muhurta, ¿no? Elegir momentos auspiciosos, favorables para casarse, ¿no? Para entrar en una relación, ¿no? Ya más formal. Entonces, este sistema de CUTA, compatibilidad, aquí involucra dos o más cartas, por lo general. O sea, porque tiene que ver con la compatibilidad, ¿no? No se puede hacer solamente con una carta, sino que se involucran dos o tres cartas o más, ¿no? Porque a veces la compatibilidad no solamente se tiene que ver con dos parejas, ¿no? Sino que también puede haber compatibilidad de socios, ¿no? Entonces, se compara estas dos cartas o más para analizar o para conocer aspectos armónicos y sus concordancias, ¿no? Lo que puede existir, ¿no? A nivel de afinidad. Entonces, este sistema de CUTA se utiliza principalmente para determinar la compatibilidad entre dos personas, ¿no? Dos personas predispuestas a contraer matrimonio, ¿no? O sea, esta elaboración de la carta de compatibilidad se recomienda que pueda ser realizada antes de que las personas puedan contraer matrimonio. Eso es lo que se hace en el Sanatan Dharma, en India, ¿no? Por ejemplo, antes de que se casen dos personas, se hace la compatibilidad. Y bueno, se puede hacer también cuando dos personas ya están casadas o ya están unidas, ¿no? Porque a veces pueden haber situaciones de problemas, dificultades, que es
se puede decir, normal, entre comillas, dentro de una relación y que llega a pasar mucho, que puede haber dificultades, problemas, y hay personas que todavía quieren estar juntas, ya sea por los hijos, por la familia o por cualquier otra cosa, y dice, bueno, queremos conocer nuestra compatibilidad, porque la compatibilidad también ayuda a poder saber y entender qué cosas pueden mejorar dentro de esa relación para que esa relación pueda ser más fructífera, ¿no? Conocerse más a profundidad, conocer la comunicación, los gustos, la espiritualidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, la elaboración de la compatibilidad se recomienda principalmente antes del casamiento, pero también se puede utilizar posterior, ¿no? Cuando las personas ya están unidas. También cuando uno quiere abrir un negocio, se quiere asociar con alguien, uno puede ver qué tanta compatibilidad existe eh, para poder, ¿cómo se dice? Conocer la influencia que se va a generar. Entonces, en el sistema védico no solo se usan los planetas para que puedan ser comparadas las cartas, sino que también se usa el sistema de constelaciones. Las constelaciones también son utilizadas, conocidas como nakshatras, para precisar las influencias más auspiciosas en la compatibilidad. También se hace uso de los dashas, también se utilizan los periodos planetarios, ¿no? Se usa, por ejemplo, el Sol y la Luna también son utilizados para determinar una compatibilidad. También se utiliza el estudio de la casa 7, el regente de la casa 7, la casa 12, el regente de la casa 12, el ascendente especial Aruda UL, que se conoce como Upapada Lagna, entre otros, ¿no? Esos ascendentes son analizados para determinar a mayor profundidad cómo es la manifestación, ¿no? De esa compatibilidad. Y dentro del Kuta hay un tipo de dosha. Dosha se refiere astrológicamente como un tipo de influencia negativa con respecto a un suceso donde las personas pueden experimentar dolor o sufrimiento. Entonces, dentro del Rayo Kuta, estos doshas también se consideran que sean estudiados para poder determinar cómo va a ser la relación de la pareja, que es el Kuya Dosha y el Mangalik Dosha, donde Marte, Mangala o Kuya, que es su nombre, es el protagonista, ¿no? Que puede crear ciertos yogas, que puede hacer que el matrimonio pueda no mantenerse, ¿no? Que pueda cumplir un periodo, un lapso de tiempo y pueda disolverse ese matrimonio, esa relación. También se analiza, por ejemplo, la casa 4, 8 y 12, que son casas de convivencia familiar, ¿no? La casa 4 es la convivencia familiar, la casa 8 es lo que entrega la familia a uno y la casa 12 es lo que uno da a la familia. Entonces, cuando uno se une, pues se crea un ámbito familiar, o sea, la esposa es familia, los hijos son familia, todas esas personas que forman parte de esa familia tienen que ver con esta influencia, esta disposición de manera personal. Entonces hay muchas otras consideraciones, ¿no? También este sistema de compatibilidad nos ayuda para entender lo que uno puede hacer a nivel de hijos, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las finalidades del matrimonio, uno de los propósitos, pues es la expansión, ¿no? El crecimiento. Entonces, los hijos, en algunos casos, pues son muy importantes y también en la carta de compatibilidad se puede observar si las personas tienen influencias negativas para tener hijos o no, que pues algunos ya lo saben, ¿no? En algunos casos el tema es físico y en otro caso, cuando no se puede tener hijos, es en un tema más espiritual, ¿no? Porque las almas no están aceptando esa invitación a formar parte de ese linaje. Otro sistema también que se tiene en cuenta es el sistema de astrología médica. Este sistema de astrología es utilizado para diagnosticar el estado de salud de una persona con la finalidad de usar medidas preventivas, ¿no? Para evitar o aminorar alguna enfermedad o algún desequilibrio, porque el término enfermedad dentro de lo que es la medicina, en el sistema ayurvédico no existe, ¿no? Sino que más refiere a un desequilibrio, que es una descompensación
o un exceso de algún elemento. Entonces, la astrología médica, principalmente en el Yotish, se toma como apoyo a lo que viene siendo la medicina ayurveda. Por ese motivo yo les decía al principio que la ayurveda, el vastu y todo eso eran ciencia, era una sola ciencia. Pero si alguno de ustedes en algún momento, en algún punto, quisiera hacer prácticas o quisiera dedicarse a la astrología médica, tendría que estudiar medicina ayurveda. Y en general, ustedes como astrólogos en algún momento este, pueden o deberían también, yo les recomiendo estudiar por lo menos un poco sobre la medicina ayurveda. Entonces, este sistema ayuda a evitar o a minorar, ¿no? Definitivamente algún desequilibrio. Y bueno, también es utilizado para entender si una enfermedad es crónica o si es una enfermedad adquirida, ¿no? Porque son dos tipos de enfermedades manifiestas, principalmente hereditarias, crónicas, degenerativas, adquiridas por malos hábitos, por debilidades, ¿no? Y con este sistema las personas pueden tolerar sus problemas de salud de una forma más óptima o de una manera más optimista incluso, ¿no? Y bueno, pueden tolerar de manera más optimista porque pueden llegar a tener una esperanza de que se puede generar una mejoría. Pero hay casos donde incluso en la carta se puede ver que pueden ser casos muy difíciles, crónicos, donde definitivamente no puede haber como tal mejoría. Entonces, este sistema ayuda a las personas a entender que existe un periodo de tiempo en el cual pueden poner todo en orden, o sea, para que cuando llegue ese momento se puedan ir con mayor tranquilidad, ¿no? O sea, que no hay manera de que puedan aminorar o que puedan eliminar esa influencia y puedan ocupar ese tiempo que tienen para poder dejar todo en orden, ¿no? Entonces, en ese tiempo que les queda de vida, incluso dentro del sistema Ayurveda y astrológico, cuando una persona es muy enferma, lo que se les recomienda es que puedan desarrollarse espiritualmente, o sea, que puedan trascender, que puedan crecer o vincularse lo más que puedan a nivel espiritual, que es, por ejemplo, en los casos de las personas que ya no tienen remedio, ¿no? Que están desahuciadas. Y bueno, el Nama Yotisha es otra rama que no es tan compleja, o sea, no hay como que realmente pueda haber tanta información con respecto a esta ramificación. Esta es muy simple, es muy sencilla. Esta división del Nama Yotisha es importante para poder nombrar. Nama significa nombre, Nama. Entonces, es muy buena para poder dar nombre, ¿no? A una persona, a un negocio, a un proyecto, ¿no? Hay personas que quieren iniciar un proyecto y en el momento que nace su proyecto, en ese momento se les puede otorgar un nombre. Entonces, en este sistema se explica que dentro de los 12 signos existen 27 constelaciones y dentro de cada constelación está dividida, hay 4 padas, que son 4 divisiones, y cada una de estas divisiones tiene una longitud de 3 grados 20. Entonces, cada una de estas partes que ustedes ven acá se conoce como pada. Pada es una palabra que significa paso. Por eso hay personas que cuando están desanimadas dicen padé, padé, ¿no? Dice tranquilo, paso a paso, ¿no? No te agobies, padé, padé. Entonces, este es un Joda Chakra, ¿no? Donde vienen los 108 padas manifiestos en los 12 signos y en cada uno de ellos hay una vibración, ¿no? Hay una vocal, una consonante o una semivocal que puede ser utilizada para poder otorgar un nombre dentro de lo que viene siendo el Nama Yotisha, para dar un nombre. Porque a veces, por ejemplo, nosotros cuando nacemos se nos otorga un nombre, pero ese nombre a veces puede ser que no sea el más adecuado. O sea, en vez de crear atributos positivos, a lo mejor puede aumentar, ¿no? Ciertos atributos que pueden crear desequilibrio en nuestra persona en todos los niveles, ¿no? No solamente físico, porque dentro de lo que viene siendo el, ¿cómo se dice? Como el abecedario, se podría decir, no sánscrito,
¿no? Que son las vocales, semivocales y consonantes, tienen una influencia, ¿no? De Sattva, Rayas, Tamas, de Vata, Pitta, Kapha también, ¿no? O sea, aquí entra también en juego el sistema médico de lo que viene siendo la Ayurveda. Entonces, cuando se nos otorga un nombre puede crear como un desequilibrio y a veces hay casos específicos donde definitivamente se les recomienda, ¿cómo se dice? Cambiarse el nombre, no cambiarse el nombre. Pero bueno, este Nama Yotisha refiere principalmente a la carta astrológica, ¿no? Cuando nace algo, cuando nace alguien, cuando nace un proyecto, este Joda Chakra nos ayuda a conocer cada vibración correspondiente a cada pada y aquí se indican los grados en el que se encuentra cada sonido y bueno, otorgar un nombre auspicioso a una persona o algo que creamos que sea nombrado, se utiliza este sistema. Y por ejemplo, los dos aspectos principales que se consideran para dar o otorgar un nombre es el ascendente o la luna. Entonces, por ejemplo, cuando nace una persona, eh, nosotros vemos en qué grado se encuentra el ascendente y en el grado que se encuentre, en el signo, va a haber una vibración. Entonces, esa vibración se utiliza para que se le pueda dar el nombre a la persona con esa vibración y el ascendente, como indica uno mismo, significa que la persona va a tener la capacidad de protegerse a sí misma de las adversidades. Y en la luna, cuando nacemos o cuando nace alguien, esa luna está en un grado específico, también en un signo específico, donde hay una vibración específica que puede ser utilizada para nombrar, ¿no? A esa persona. Y en este caso, como la luna indica la sociedad, indica lo femenino, las mujeres, simboliza que la sociedad protege, o sea, que los demás protegen a esa persona a través de ese nombre. Y bueno, hay una interpretación, ¿no? De los nombres, hay todo un sistema de interpretación, ¿no? Pero bueno, es otro tema aparte, es extenso. Y bueno, hay otros tipos de sistemas de astrología, por ejemplo, está la mundial, está la espiritual, está la arquitectónica, que sería astrología y vastu, entre otras.